una imagen, diría que después cuando no tengan nada que hacer la hagan. Les queda, de nuevo, el laboratorio les queda como para que puedan jugar un rato largo, 90 días o 60 horas. Ok. Entonces veamos 2 lecciones más. Acceso. O asegurando el acceso administrativo. ¿Qué viene siendo? ¿Cómo hago para identificarme? O sea, para asegurar lo que voy a hacer es autenticarlo y autorizar a ciertos usuarios que existan. Así que el punto es, quiero que nadie pueda, salvo que tenga un usuario predefinido, digamos, acceder a reconfigurar los equipos. Eso en primera instancia. ¿Para qué? Para evitar accesos remotos no autorizados, para evitar que alguien pasó virus y entró, digamos, y se ponga a trabajar en el equipo, en la consola. Ojo, la consola normalmente no pide autenticación, pero uno normalmente tiene un secreto de enable, digamos, o sea, uno puede mirar pero no configurar, aunque sea. Por otro lado, desde el punto de vista de seguridad, si vamos a hacer seguridad en términos generales, también le debería prestar atención a lo que llamamos ambiente, digamos. Y eso típicamente es temperatura, humedad y tensión, o sea, la calidad de la potencia, de la energía, digamos, que le aplica a los equipos. Así que ahí aparece necesidad tipo aire acondicionado, el tema de humedad. En entornos de data centers también es el aire acondicionado y UPS o equipos de nivelación de energía o de protección de energía, digamos, que se utilizan normalmente. Todo eso en general tiene que ver con la instalación, pero obviamente hay que saber qué es necesario. Los equipos tienen en etiquetas, digamos, cuál es el nivel de potencia requerida. Ojo que pueden llegar a consumir bastante. Los equipos de comunicaciones consumen en función del tráfico. Así que no se les ocurra prender un switch y poner una amperométrica, digamos, para ver cuánto consume y suponer que eso es todo lo que va a consumir, porque cuando empiezan a tener tráfico empiezan a consumir más, y eso les puede llamar la atención en su momento. Problemas de mantenimiento, golpearlos. Algunos de estos equipos son pesados, así que ojo con instalarlos, en algunos casos de a uno. Muchas guías de manejo requieren la instalación de a dos al menos. Cuando uno raquea hay que, digamos, sostener el peso mientras alguien está poniendo los tornillos, o sea, es un tema. Hay temas que tienen que ver con cableado, cómo hacer el ruteo de los cables. Hablamos únicamente del tema de las fibras, que si uno las dobla mucho, digamos, puede tener después problemas de pérdidas por pérdida de luz, digamos. Y está indicado acá también el tema de etiquetar los cables. Es un clásico sobre todo en data centers, en lugares donde tengo mucho equipo, que cuando uno tiene una punta, un cable y dice, ok, ¿y este dónde termina del otro lado? La clásica de tirar para ver qué se mueve, digamos, en un data center típicamente no funciona. Con lo cual hay un montón de estándares acerca de cómo nomenclar los cables. Son esos lugares en donde gastar un poco de tiempo en diseño previo y hacer las cosas bien ahorran muchísimo tiempo posteriori, porque es un clásico, digamos, esto no está conectado donde corresponde. Cuando tengo 10 cables es una cosa, pero cuando tengo miles de cables, literalmente, es otra. Es bastante común que terminen quedando cables que nadie sabe a dónde van, pero es más barato tirar un cable nuevo que tratar de encontrar cuál es el cable que tengo que usar. Hay de todo. Ok. Seguridad de acceso
en particular a dispositivos, normalmente se da con autenticación. Y el esquema de autenticación más comúnmente utilizado, tristemente, son passwords, o sea, palabras clave que son reutilizables y compartibles. O sea, esas son las tristes características, digamos, que tienen las passwords. Con lo cual, un clásico es que la gente pone passwords triviales, en muchos casos, y por otro lado, si yo puedo hacer lo que llaman ataques de fuerza bruta, o sea, intentar passwords reiteradamente hasta que pego una, hoy por hoy que hay computadoras que no tienen ningún problema en quedarse intentando días y días, entonces los ataques por fuerza bruta funcionan espectacularmente bien. De hecho, con el tema de guessing, creo que esta, digamos, en realidad funciona razonablemente poco, pero a veces funciona, pero combinado con diccionarios hace que haya mecanismos de ataque sistematizado y automatizado que son muy buenos. Así que para defenderse de este tipo de cosas, la única que yo realmente creo que funciona es que uno tiene que activamente verificar intentos no exitosos, o sea, lo que uno llamaría esto es potencialmente un ataque, y limitar la cantidad de intentos no exitosos en el tiempo. De modo tal de que yo digo, una no anda, dos no anda, tres fuiste, y fuiste es, no dejo más, típicamente en una ventana de tiempo, que puede ser una hora, intentar acceder desde el sitio que está intentando el acceso. Eso se puede automatizar, hay muchas soluciones que lo hacen automáticamente. Desde siempre, el tiempo que tarda un equipo en volver a dar un intento está artificialmente agrandado, por decir así, para bajar la velocidad en que puedo hacer ataques de fuerza bruta. Pero de nuevo, hoy por hoy que uno puede dejar intentando ataques de fuerza bruta en Internet por mucho tiempo, ese pequeño tiempo lo que hace es que en vez de tenerlo de un día para el otro, tarde un par de meses. Pero si no tengo otra cosa que hacer y está ahí y dentro de un par de meses me dice, acabo de conseguir un acceso a tal lugar, Internet está lleno de gente que parece no tener otra cosa que hacer. Y si ustedes tienen registro de intentos de acceso de puertos públicos, o sea, de puertos que están expuestos, van a ver que todo el tiempo hay alguien intentando, no me queda claro desde dónde, pero está todo el tiempo gente, digamos, tratando de acceder a los equipos que están conectados. Esto no es nuevo, fue famoso en la época de Windows XP, que el tiempo de instalación de un XP completo era mayor que el tiempo promedio de infección. Eso decía que si uno instalaba una máquina XP conectada a Internet, cuando estaba, o sea, era muy probable que cuando terminara de instalar ya tuviera un virus, o sea, ya estuviera infectado. Yo tengo en casa, y de hecho me dedico, no me dedico, digamos, pero veo normalmente cuántos intentos hay de acceso a puertos expuestos, y es impresionante, o sea, uno está configurando, no solamente acá, digamos, que lo vivo viendo, pero cuando uno conecta un equipo a Internet y le pone una dirección pública, digamos, es un clásico en equipos de voz sobre IP, o sea, en equipos con conectividad de comunicaciones de voz. Uno levanta el puerto de SIP y en menos de 20 minutos tiene un intento de comunicación de alguien. O sea, y de hecho está lleno de herramientas de ataques, lo que llamamos para script kiddies, ¿no? O sea, recetas de ataque que cualquiera puede utilizar aún sin saber lo que está haciendo. Entonces, el de zip lo tengo
razonablemente fresco porque implementé un gateway a principio de semana y incluso cuando uno está haciendo trazas del tráfico, se ve hasta los detalles de la herramienta que está usando quien sea que está atacando. Entonces hay una herramienta que muestra como origen de llamada, dice zip vicious, o sea, un vicioso de zip. Y la misma herramienta con 20 direcciones de origen distintas, digamos, en un rato. En un rato estoy hablando de un par de horas que uno está trabajando en eso y para algunos puertos, sí, por ejemplo, uno está casi obligado a mantener el puerto default. Con lo cual es algo que vive pasando, o sea, uno sigue atendiendo y dando servicio a gente que está con ganas de molestar. En ese sentido, consejo. Obviamente, no tener protocolos en claro disponibles, o sea, telnet a internet es una locura, pero aún en protocolos tipo SSH, que son protocolos protegidos por encripción, o sea, que son confidenciales, está bueno sacarlos del puerto estándar. Y hay formas de hacerlo, el curso no lo dice, pero buscan recetas, está más o menos claro cómo se hace. En todos los equipos que yo gestiono, efectivamente, se puede acceder en muchos de ellos por SSH público, o sea, yo puedo acceder a través de internet al equipo para hacer soporte remoto, pero no en el puerto 22. Puerto 22 es una locura, está atacado todo el tiempo, en todos lados, es impresionante. Ok, ¿quién más? Obviamente, complejidad en las passwords. Esto es algo que se ha llevado a un extremo, digamos, que es medio molesto, pero porque la gente ha tomado como costumbre que no solamente hay que tener password complejas, sino que también hay que cambiarlas en forma periódica. La combinación de ambas cosas es bastante molesta para la gente, para los seres humanos que somos, porque no tenemos una buena memoria, es decir, no somos capaces de recordar cosas complejas que a la vez tenemos que cambiar. Tengan muchísimo cuidado, sobre todo, o sea, es una muy mala idea escribir las passwords, o sea, uno debería acordarse de ellas o utilizar algún mecanismo de almacenamiento seguro, que los hay. Pero si utilizan el primer esquema, que es acordarse, que está bueno, de hecho es de los más seguros, hay una ventana de riesgo que es justamente después de hacer un cambio de password. O sea, a mí me ha pasado, y no soy el único, o sea, hemos comentado esto varias veces con bastante gente, como estamos obligados a cambiar las passwords en algunos lugares, entonces al día siguiente de cambiarla es que uno no se acuerda qué password usó. Una vez que uno la usa 2 o 3 veces, entonces la memoria funciona y uno recuerda, digamos, la password, pero la primera vez que la tiene que usar después de haberla cambiado es una ventana de riesgo importante. Ok, entonces ojo con dónde almacenarlo, ojo con esto de los cambios de passwords. Realmente el mecanismo que da seguridad más allá de passwords complejas es lo que llamamos autenticación de múltiples factores. ¿Okay? MFA, por sus siglas, acá está, Multifactor Authentication, por su sigla en inglés, tiene que ver con autenticar por más factor. Un factor en temas de autenticación es básicamente o lo que sé, o lo que tengo, o lo que soy. Esos son los 3 estilos de factores que uno normalmente utiliza. Lo que sé tiene que ver con esto, con secretos, con credenciales, con passwords. Lo que tengo tiene que ver con tener un token, típicamente, o tener lo que sería una llave de una puerta. O sea, tengo un dispositivo físico que necesito para efectivamente tener acceso. En términos de seguridad de equipos, típicamente está asociado a lo que llamamos tokens de seguridad o dispositivos de alta seguridad, en donde tengo por ahí un reloj que da una hora con un código, digamos, y una solución de seguridad que sabe cuál es el código que corresponde a cada hora por algún algoritmo.
Y entonces me pide no solamente la password, sino el código que muestra ese dispositivo. Y el dispositivo no es replicable, con lo cual no lo pueden tener, no pueden tener una copia del dispositivo a alguien. Y si lo pierdo, entonces puedo declararlo e invalidar el dispositivo. De hecho, hoy por hoy hay lo que llamamos tokens de seguridad virtuales por software, o sea, hay aplicaciones, algunas son gratuitas. Yo de hecho uso una, que esperen que no me acuerdo ni cómo se llama, que se llama Authy, Auti. Sería bueno que se las puedo mostrar. En realidad no se las puedo mostrar, no sé. Esto la cámara y su foco que no me deja enfocar cosas adicionales. Está bueno a veces, bueno, pero ven. Authy genera una password segura, digamos, que solamente él conoce y tiene un protocolo con un backend que está del lado del esquema de autenticación, así que es un esquema multifactor también. Y el otro factor es lo que soy, digamos, y ahí entra típicamente lectores de huella digital, reconocedores de retina, o sea, escaneos de retina, detectores de audio, digamos, o sea, pero esa es medio como que no se usa demasiado porque como que se ha birlado más o menos fácil, o sea, que es razonablemente fácil grabar la voz de una persona y entonces reproducirla y tener el audio de la persona. Así que esos son los que se usan, digamos, como factores. Una alternativa, digamos, que se usa bastante, sobre todo cuando tengo que hacer autenticación de equipos y no de gente, es certificados digitales. Entonces yo puedo instalar en un equipo una clave y esa clave convalidarla, digamos, con un certificado. Y los certificados, si bien los certificados en principio pueden ser duplicados, hay mecanismos de almacenamiento de claves de certificados que garantizan que la clave no se puede extraer. Entonces eso funciona como lo que tengo, digamos, o sea, como un token de seguridad, de hecho, que es como se venden. Ok, yendo a más concreto, passwords y password de alta seguridad. Los equipos de Cisco soportan passwords de usuarios, o sea, usuarios con passwords y lo que llamamos secretos de usuario. Secretos de usuario se almacenan en forma segura en la configuración, o sea, no se almacena el secreto, se almacena lo que llamamos un hash, o sea, el resultado de aplicar un algoritmo de hash a ese dato, a esa password. Entonces yo puedo configurar un password o puedo configurar un secreto de enable y cuando lo miro en el show running config, los secretos de enable figuran como un hash, son típicamente un MD128, o sea, un tipo de hash que no es demasiado seguro para algunas operaciones, pero para almacenar un hash de password es razonablemente seguro. Si yo hago un show run, vuelvo para atrás, si yo hago un show run de una configuración que tiene una password, voy a ver la password, en este caso Cisco 123 con un 1, una password de laboratorio más o menos conocida. Cisco tiene en sus equipos lo que llamamos un servicio de password encryption. Y esto es básicamente una encripción de juguete. Normalmente yo digo que esto es solamente para que uno no pueda ver la password sin querer queriendo y configura la password en una secuencia hexadecimal. Ahora, digo que es de juguete porque efectivamente es de juguete. O sea, si yo tengo acceso a sacarle una foto a esto y entonces puedo recordarlo, convertir esto en la password original es trivial. Y de hecho está lleno de desencriptores, de lo que llamamos password 7 o hash 7 de Cisco, que me devuelven, en este caso, seguramente el Cisco 123 que acabamos de ver.
Pero están buenas para cuando yo imprimo la configuración y está en una página y alguien puede pasar y ver la configuración y entonces no se la acuerda. Pero nuevo, hoy por hoy que todos llevamos dispositivos de espionaje electrónico en el bolsillo, le hace un teléfono con una cámara, es trivial sacarle una foto a eso y entonces lo que este mecanismo trata de evitar, que es la rememoración eh, en memoria psicológica, o sea, en memoria humana, no juega. Yo tengo una memoria, digamos, fotográfica con muy muy poca inversión. Así que todo el tema de Service, Password Encryption, que efectivamente existe, es como que olvídense de que sirve para algo. Es seguridad de mentira. Son espejitos de colores en todo sentido. Ok, ¿puedo configurar usuarios? Sí. ¿Puedo configurar usuarios en configuración de un dispositivo? Sí. ¿Normalmente se usa esto? No. ¿Por qué? Pues yo tengo muchos dispositivos y si por alguna razón pierdo el secreto, o sea, o la password de un usuario que está en todos los dispositivos, hacer el cambio, la actualización es complejo. Si no es complejo es porque tengo un esquema de distribución de configuración, y si tengo un esquema de distribución de configuración, seguramente puedo tener un esquema de autenticación centralizado, y eso es lo que se usa. O sea, se usan esquemas de TACACS o Radius, que son dos protocolos de acceso de autenticación centralizada, y las soluciones actuales de Cisco utilizan el servicio que les conté antes, ICE, que es un servidor centralizado de autenticación para los equipos. No obstante lo cual, sepan que puedo tener una solución basada en usuarios locales, puedo asignarle lo que llamamos el servicio de login a la consola, de modo tal de que me tenga que pedir usuario y password para poder acceder. Y se usa a veces para tener un usuario de último recurso. O sea, yo puedo tener un usuario que normalmente no se utiliza en instalaciones grandes, incluso tiene lo que normalmente uno llama un sobre lacrado, digamos. O sea, yo guardo la password en un sobre y está disponible, pero es evidente el haber hecho el acceso. Esa es la idea del lacre, digamos. O sea, el lacre es un sello de difícil reproducción. De modo tal de que si alguien necesita en una operación de soporte acceso a esa password, lo tiene, por eso queda en un sobre, pero está lacrado de modo tal de que se sea evidente que alguien rompió el lacre, digamos, y accedió a él. Ok, más temas de usuarios. El comando que no vimos, show running config partition. Algunos dispositivos tienen soporte de este comando que me deja ver solamente un pedacito de la configuración. Yo normalmente no uso este comando, pero uso otro que no sé si figura, pero que es section. O sea, los iOS actuales, yo puedo filtrar la configuración con un filtro que se llama section, en que puedo decirle alguna característica interesante presente en la configuración que quiero ver. Y si yo le pongo, a ver si tengo, acá está mi switch. Entonces, si yo hago un show run by S de section, en realidad si le pongo entero de section, pongo line, me muestra, digamos, las líneas que dicen line con todo lo asociado. Entonces, si yo configuro esto, digo line con 0, vamos a reproducir eso, exec timeout, o sea que cada sesión de CLI tengo un timeout de, bueno, ahí lo está deshabilitando, pero vamos a ponerle 0.60. Bueno, es medio loco, eso es 1.0, o sea, 1 minuto 60 segundos. Privilege level 15 y login synchronous. Este es el comando que me refresca el comando si me interrumpe, digamos, una línea de login. Login local.
Ok, ojo con esto, pues estoy efectivamente afectando la consola y estoy diciendo que me tengo que loguear y no tengo un usuario. Así que vamos a salir de acá y rápidamente voy a generar un usuario, pues si no puedo estar en problemas. User Cisco, password Cisco. ¿Ok? Y ahora hago un exit y hago lo que había hecho antes, o sea, un show run pipe section line. Entonces me muestra la línea de consola con todos los comandos asociados. ¿Ok? O, perdón, ya que estamos ahí, show run partition, ufa, si no escribo bien no va a andar, show run partition line, que me muestra el cachito, lo que llamamos el configlet. Eso, Cisco tiene ese nombre, no sé por qué, que es el cachito de configuración, por decir así, que tiene que ver con, en este caso, línea. Ok, line console 0, exec timeout 5, esto es el timeout va a ser de 5 minutos. Login, password Cisco, yo hago una BTI. BTI son las líneas de acceso remoto. Cuando entro por Telnet o SSH, un equipo, estoy entrando por lo que llamamos una BTI, una terminal virtual. Puedo decirle que necesito login y que la password es Cisco. Lo cual es medio dos cosas, una encima de la otra. Password Cisco me va a pedir la password Cisco, escrita así, para poder acceder a la línea. Y login después me va a pedir usuario. O sea, que eso me va a pedir password de línea, usuario y password de usuario. O sea, es un sándwich de seguridad. Ok, ¿cómo habilito SSH? SSH es un protocolo que en términos generales uno podría decir que es, ¿vieron por qué le puse usuario? Porque me iba a pedir login. Cisco. Ok. En términos generales, SSH es un protocolo que es un telnet, un acceso remoto, pero con confidencialidad. Ahora, esa confidencialidad está basada en TLS o SSL, digamos, o sea, un protocolo que requiere del lado del servidor un certificado. Y los equipos no salen en general con un certificado hecho. Así que para habilitar SSH, lo que tengo que hacer es generar un certificado. Y la forma de generar un certificado en estos equipos es con este comando que está acá. CryptoKey, o sea, tengo que generar un juego de llaves, una llave, una clave de cierta longitud, en este caso la longitud es 2048, para usar con el algoritmo de encripción RSA. Eso es lo que este comando hace. El solo hecho de dar ese comando habilita SSH en el equipo. Entonces yo tengo conft, acá le digo crypto key generate, acá hay varias alternativas, vamos a usar exactamente la que hice ahí, mod 2048. Ok, los certificados, por eso están las dos líneas anteriores. El certificado que va a generar es lo que llamamos un self-signed certificate, pero los certificados típicamente dicen, este certificado corresponde a este, lo que llamamos un CN, un common name. Y el common name típicamente es este nombre punto este dominio. Así que para hacer eso, necesito dar el comando que está ahí en que es IP domain domain, ahí va, domain name example.com, por ejemplo, y ahora sí puedo generar una clave. La clave va a ser tanto, ya le dije qué tamaño, y ahí genera, digamos, una clave, genera una clave pública y una privada. La privada la guarda y no se puede ver, salvo que hubiera puesto ahí un subcomando que es exportable, cosa que no es una buena idea en términos generales. Por eso dice que está generando una clave que no es exportable. La almacena en una zona de memoria no volátil a la cual no tengo acceso administrativo. O sea, yo no puedo extraer esa clave
una vez que está generada. Y una vez que la genera un certificado. Certificado es un envoltorio de la llave pública asociada a esa llave privada, y una vez que tiene el certificado habilita SSH, y ahí está el mensaje de, ups, acabo de habilitar SSH. Una vez que tengo SSH habilitado, puedo hacer un SSH a este switch. Este switch ahora no tiene ni siquiera una dirección, así que claramente eso no va a andar, pero si tuviera una dirección, podría acceder en forma remota al switch. Ok, como vieron recién, el SSH que habilita esa versión de equipo en particular es un SSH versión 1. Hoy por hoy debería habilitar SSH versión 2. SSH versión 1 tiene algunos ataques conocidos y el cambio de versión se hace con este comando, o sea que es una buena idea cambiar de versión a SSH versión 2. Show SSH me muestra si está habilitado, eso es más o menos obvio. Tenemos un discovery para configurar esto que pueden hacer después. Más datos que tienen que ver con configuración potencialmente de seguridad. Quiero básicamente terminar la teoría, así cerramos esto y después nos quedan laboratorios para hacer y de paso le damos tiempo al laboratorio a ver si se recupera. Configuraciones que administrativamente pueden ser importantes. Yo puedo poner un banner al equipo y hay bastantes, hay un banner de inicio y un banner de login, hay una cierta cantidad de banners y esto es un tema leguleyo, o sea, tiene que ver con abogados. Dice, es del estilo, hay ley que dice que yo no puedo cruzar un semáforo en rojo, pero no hay una ley que dice que no puedo atropellar una barrera. Y entonces, si ven en las autopistas, van a ver que las tomas de los lugares a donde pago el toll, la tarifa, ¿cómo se dice en castellano? Por eso. El peaje, las cabinas de peaje tienen no solamente una barrera, que es el clásico de que la persona vea que tiene que pagar antes de poder seguir, sino que también tienen un semáforo al lado que dice, usted no puede pasar. Y el semáforo está por un problema legal. O sea, es ilegal cruzar un semáforo en rojo, pero no es ilegal atropellar una barrera. Entonces, para ser legal y si alguien pasa, le puede hacer una multa, tiene que haber un semáforo, digamos, porque eso tengo la ley que me respalda. En ese sentido, digamos, yo tengo que informarle a alguien que es ilegal entrar si no está autorizado. Si no se lo digo, uno puede aplicar leyes del estilo, la puerta estaba abierta, el clásico, digamos, pasé Vilus y entré. Hay una diferencia legal entre entrar en una casa que tiene una puerta que está abierta y entrar en una casa que tiene una puerta que está cerrada, cerrada con algún mecanismo, con un cerrojo, una llave. Y son delitos distintos, digamos, ¿no? O sea, y puedo aplicar legislaciones distintas. Así que los abogados, la gente de seguridad legal, digamos, necesita, para sentirse cómoda y para poder aplicar la ley, digamos, que uno le diga ciertas cosas en ciertos lugares a la gente y para eso sirven los banners. Acceso remoto lo puedo restringir. ¿Se acuerdan que hablamos de ACLs en su momento? Los ACLs los vimos aplicados al tráfico de interfaces, pero yo puedo usar también ACLs para restringir acceso remoto a el exec, a estas terminales virtuales. Y el acceso se hace con los mismos ACLs, asignándola con lo que se llama un access class. O sea, en vez de access group, que es lo que uso en la interfase para usarlo para restringir tráfico, uso otro comando que es access class, uso el mismo estilo de ACLs para decir solamente se puede acceder desde estos orígenes si estoy usando listas de control de acceso estándar, las que vimos antes que solamente definen dirección de origen de los paquetes, en este caso dirección de origen para una conexión de Telnet. Y al igual que antes, tenemos un discovery, van a tener un discovery para configurar un access class y ver cómo es la configuración de seguridad
en un equipo. ¿Ok? Último. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Todo claro. Ok, si todo eso está claro, tenemos una última lección que tiene que ver con device hardening. Estrictamente esto es también un conjunto de recomendaciones y cosas que se pueden hacer. Recomendaciones. No vamos a entrar a detalle, digamos, de las razones y toda la teoría que hay atrás de algunas de estas recomendaciones, pero ya les conté un par de veces que Internet es un ámbito agresivo hoy por hoy. Está lleno de malos por ahí dando vuelta. Históricamente uno decía los malos están del lado de afuera y ese es el concepto de firewall. O sea, los firewalls son fronteras, son murallas alrededor de lo que es mi entorno, pero está lleno de estudios de seguridad que dicen que, ojo, que en muchos casos los ataques pueden provenir del lado de adentro, digamos. O sea, no vienen del lado de afuera de la muralla, sino que estoy durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, estoy con atacantes del lado de adentro también. Así que nada, el mundo es un mundo complicado y entonces una cierta cantidad de consejos que pueden tomar para sentirse más seguros. Todo esto da pie a después todo un área de seguridad y hay, obviamente, digamos, montones de temas a analizar. Entonces, primer consejo, no dejen puertos configurados disponibles de modo tal de que alguien pueda pasar y conectar un equipo a la infraestructura interna. Hoy por hoy los equipos son ridículamente chicos, así que la capacidad que una persona que tiene momentáneamente acceso físico a la infraestructura tiene para dejar un equipo conectado y después utilizarlo como rampa o como punto de salto es notable. Entonces, hoy por hoy, a ver, ¿saben lo que es un access point? O sea, un equipo, de hecho lo mencionamos al principio, es un equipo, es un switch que tiene un puerto de infraestructura, un puerto conectado de infraestructura por cable y un puerto, podemos llamarlo, digamos, al medio de radio, o sea, a la conectividad por radiofrecuencia. Entonces, queda claro que una vez que yo tengo un access point en un lugar, puedo acceder a ese lugar a través de radio y en forma potencialmente remota. O sea, si tengo una buena antena, puedo hacerlo incluso desde kilómetros de distancia. Si no tengo una buena antena, lo puedo hacer a unos 20 metros con un poco de suerte, pero en forma totalmente imperceptible. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño creen que tiene un access point chico? Es una pregunta, tienen que contestar. ¿Están ahí todavía? ¿O ya se durmieron? Estamos. Ok, ¿qué tamaño tiene un access point chico? ¿Tamaño en qué sentido, Carlos? Que ahí no entendí. Tamaño es Físico. Físico. físico, sí, Ah, o chiquitito. Sí, no sé, para mí. Conozco tiene el tamaño de un enchufe. Ok, ¿y de qué tipo de enchufe? ¿Estamos de acuerdo? Así, o sea, y dale con mi cámara que no me quiere enfocar. Ok, tiene el tamaño de la punta de un enchufe de USB. Es más, hay access points que se integran en lo que parece ser el conector de USB. Y entonces hay
teclados que tienen un access point embedido en el conector del teclado. Entonces, si yo le cambio el teclado a una persona y le pongo uno de esos teclados, básicamente estoy monitoreando todo lo que escribe, y eso incluye sus passwords, sin que la persona lo sepa. ¿Ok? O sea que el mundo está súper complicado. La tecnología se compra por eBay o por Mercado Libre. Y hacer un ataque, digamos, de alta calidad no cuesta tanto. En los cursos de seguridad, una de las primeras cosas que uno plantea es, esto no es, o sea, el problema de qué seguridad voy a desplegar no tiene que ver con qué compleja es la infraestructura que tengo, tiene que ver con cuánto puedo perder si me atacan. O sea, lo primero que tengo que hacer es un análisis de riesgo, o sea, cuál es el costo de que tenga un ataque. Para aquellos lugares que tienen alto riesgo, eso básicamente son bancos y gobiernos, eh, el costo, o sea, no hay que escatimar costos, digamos, porque hoy por hoy es barato hacer ataques de alto nivel. Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si uno es un objetivo de ataque, hay que ser súper cuidadoso. Si uno no es un objetivo, aún así está bueno tener algunas reglas, y a esto apuntaba. O sea, no dejar puertos activos disponibles, porque yo paso y enchufo un access point o una pequeña computadora. ¿Qué tamaño tiene una pequeña computadora? Otra vez lo mismo, digamos. O sea, yo puedo embeber una computadora en el tamaño de un USB key. O sea, computadora, memoria. Hoy por hoy los puertos tienen Power over Ethernet, así que ni siquiera le tengo que poner pila. O sea, antes tenía que ponerle una pila para que funcionara. Hoy por hoy consumo pila del switch que me la da alegremente. Y es muy fácil de atacar. Entonces, consejo, deshabiliten los puertos que no están en uso para las infraestructuras de acceso que controlan, sobre todo si están en situación de riesgo, o sea, si tienen infraestructuras con algún nivel de seguridad. ¿Cómo hago eso? Shutdown de las interfaces que no uso, o asignación a una VLAN, digamos, que no tiene servicio. Es un clásico, tengo una VLAN de sin servicio. Entonces, cuando quiero tener servicio, tengo que cambiarlo de VLAN. Otro que se puede usar es lo que en este curso se habla de un ACL de infraestructura. Yo puedo tener listas de control de acceso en tráfico que dicten que los puertos que supuestamente son de acceso productivo puedan atacar el control de infraestructura, lo que es el management. Las mejores reglas de diseño hablan de tener management fuera de banda. Yo debería tener una red dedicada a management, de modo tal de que los usuarios de mi infraestructura no pueden atacar la infraestructura. El problema que tiene Out of Band Management es que es caro de desplegar, porque efectivamente debería tener switches independientes, o sea, tengo que tener una infraestructura paralela. Así que lo que sigue es, ok, tengo el direccionamiento en forma lógica distinguido y tengo listas de control de acceso que evitan que los usuarios puedan atacar a el management. Y eso se hace con ACLs de infraestructura. Y tengo que ir creándolos, o sea, básicamente en función de lo que es mi topología, voy a poner ACLs que dicen, ok, desde acá no se puede entrar, usando estas direcciones no se puede traficar, etcétera, etcétera. En algún sentido, es un clásico en Service Providers, por ejemplo, que es tráfico que proviene de direcciones privadas, no lo voy a transmitir, ¿ok? Y típicamente en accesos hacia ISPs, yo digo, tráfico que proviene de mi red interna, no lo voy a aceptar. O sea, si es mi red, tiene que estar del lado de adentro, no voy a aceptar usuarios que están en algún otro lado y que hacen lo que llamamos spoofing. Spoof es hacerse pasar por, ¿ok? No sé si es en castellano, impersonate, pero de nuevo es en inglés. Es, bueno, hacerse pasar por, o sea, es tratar de representar a alguien. Y un clásico es que si yo quiero atacar una red,
si supongo que la red solamente deja acceso a algunos puertos desde direcciones internas, voy a generar el ataque del lado de afuera, digamos, pero con dirección de origen, la dirección de la red que estoy atacando. Entonces, un clásico es denegar el acceso de tráfico que viene de mi red. Yo sé que mi red está topológicamente del lado de adentro, entonces no debería recibir tráfico de mi red que venga del lado de afuera. Eso y hay multiplicidad, digamos, de recomendaciones al respecto. Otro clásico bastante viejo es deshabilitar los servicios que no utilizo. Hoy por hoy muchos equipos de Cisco en su afán de ser fáciles de configurar, vienen habilitado un servidor de HTTP para poder configurar inicialmente con un browser. Los servicios de HTTP están basados típicamente en código abierto y a veces termina teniendo lo que llamamos vectores de ataque, o sea, inseguridades implícitas del código del servicio. Y aunque parezca mentira, digamos, ha habido muchos casos de inseguridades publicadas que tienen que ver, por ejemplo, con Apache, que termina siendo el código o parte del código utilizado en el servidor de HTTP dentro de un router. Entonces, consejo, deshabiliten los servicios que no utilizan, para lo cual pueden ver qué servicios está publicando un router en este caso. Ahí tengo el 22 de SSH, el 49 de TACAX, que no lo vimos, 67 de HCP, 69 de TFTP, 23 de Telnet. Bueno, todos esos servicios, si yo no los utilizo, si no está el servicio, entonces nadie lo puede atacar. ¿Okay? Que es un clásico de lo que llamamos reducir la superficie de ataque. Superficie de ataque es lo que uno deja expuesto a que alguien pueda atacar. Si yo deshabilito el servicio, entonces ese servicio no es atacable, ni por las cosas que son inseguridades conocidas, ni las que son inseguridades por conocer, lo cual es una buena idea. Recién se me cruzó algo en la cabeza. Lo que les dije antes de... Ok, el 22, les cuento rápidamente, digamos, no tengo forma de cambiar el puerto del servicio nativo. Así que no tengo forma de decir, no quiero darlo en el 22. Pero yo dije, está bueno no darlo en el 22. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay una forma de darlo en otro lado también. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es lo que se llama típicamente un Rotary Group asociado a un puerto adicional. Así que le puedo decir, el servicio SSH lo voy a dar en este grupo, digamos, en tal puerto. Así que eso lo da en un puerto adicional. Y por otro lado, le pongo una CL a la interfaz externa donde digo, no dejo pasar el 22. Así que estrictamente no deshabilito el servicio en el 22. El servicio va a quedar presente en el 22, pero va a estar filtrado de modo tal de que el tráfico que intente conectarse con el servicio en el puerto 22 no funciona y va a estar provisto en algún otro puerto. Elijan el puerto que quieran y no me lo digan. Porque por más que es cierto que la seguridad por oscuridad no es una buena idea, andar publicando los mecanismos que uno usa tampoco es una buena idea. Entonces uno pone el servicio en otro puerto y se saca de encima todos los robots, que es el término que se usa para ese código que está constantemente tratando de ver si encuentro equipos que tienen SSH habilitado. Y una vez que tienen SSH habilitado, empiezo a intentar, con paciencia de hormiga, ver si encuentro un password conocido. Notable, pero efectivo, digamos. Ok, ¿cómo deshabilito HTTP? No IP HTTP Server. Otro servicio que está medio discutido acerca de si lo tengo que habilitar o no es CDP. Si van a un curso de configuración y de management, va a decir CDP es un buen servicio. Si van a un curso de seguridad, les va a decir CDP es una inseguridad. Así que el compromiso de eso es no ejecuten CDP o no habiliten CDP en puertos externos, en puertos que van a dar a equipos que no están bajo su zona de administración, en su sistema autónomo, como se llama en algunos lugares,
equipos de otros, digamos. Así que se puede deshabilitar totalmente. NoCDP Run baja el servicio de CDP en el chasis, en la caja, en el router, y NoCDP Enable lo deshabilita en una interfaz en particular. Así que de nuevo, NoCDP Run es un poco agresivo, o sea, es un poco mucho. NoCDP Enable en las interfaces externas es una buena idea. ¿Qué más? Port Security. Port Security es un servicio por el cual un switch puede limitar el aprendizaje de MAC address en un puerto. Y no solo el aprendizaje, sino también el delivery a MAC address que no están aprendidas. O sea, eso combinado es lo que llamamos Port Security. ¿Y para qué sirve eso? Para que alguien, una vez que yo conozco la MAC address de un puerto, alguien no pueda desenchufar un equipo y enchufar otro. ¿Okay? Como recién les dije que era una buena idea deshabilitar los puertos que no estoy utilizando, alguien que se da cuenta de que no tengo servicio en los puertos vacantes, los puertos que están disponibles, puede sin ningún escrúpulo sacar el cable de una máquina que está en servicio y después alguien se dará cuenta y utilizarla por un ratito. O sea, tengo un tiempo de acceso hasta que el dueño de la máquina se dé cuenta de que no tiene servicio y haga algo. Entonces, para protegerme en ese intervalo, yo puedo definir Port Security. Entonces, Port Security puedo definir cosas del estilo, le doy servicio a una sola MAC address. Esto es un clásico de los service providers en los switches de servicio. Entonces, el clásico es yo tengo servicio para una sola PC, enchufo mi PC y esa es la única que va a tener servicio. Si por alguna razón cambio de PC, conecto otro equipo o cosas por el estilo, tengo que apagar y prender el modem del service provider para volver a tener servicio. Eso es básicamente Port Security. ¿Cómo se configuran? Se configura, o sea, no le hace. Tengo que definir cuántas MAC address voy a aceptar, tengo que habilitar el servicio y tengo que decir qué hago en el momento en que detecto lo que se llama una violación. Y puedo decir que reporto la violación, o sea, no doy servicio y levanto la mano y digo, señorita, alguien intentó conectar, o puedo hacer shutdown del puerto, lo cual es mucho más agresivo, o sea, el puerto queda en un estado persistente de sin servicio, que es eso, security violation o cosa por el estilo, y para volverlo a poner en servicio tengo que hacer un shutdown, no shutdown, o sea, lo tengo que... hay un término que Cisco usa que es hacer un port bounce. Bounce es rebotar en inglés. Entonces, hay gente que traduce literalmente eso y dice, tengo que rebotar el puerto, lo cual suena medio raro, pero así lo dicen algunos en inglés y así lo traducimos en castellano. Entonces, rebotar es el famoso shut, no shut, que es bajar y subir de nuevo, al mejor estilo apagar y prender, digamos, en el caso de un sistema operativo, eso es apagar y prender el puerto. El puerto se reconfigura cuando hace un no shutdown y esa reconfiguración borra el estado de deshabilitado por seguridad. Show Port Security me dice, este puerto está en shutdown de seguridad. Ojo que este shutdown de seguridad no se ve en el Show IP Interface Brief, por ejemplo, lo cual lo convierte en un tema medio raro. O sea, si uno no está consciente de que tiene Port Security, a mí me pasa, digamos, uno tarda un rato más hasta que se da cuenta de que, está deshabilitado por seguridad. O sea, tengo que hacer un show interface security o cosa por el estilo para que me muestre que efectivamente un puerto está shutdown por seguridad. Okay. Show port security, interface no sé cuánto, secure down. Okay. O sea, el port status está bajo por una por una violación de seguridad. ¿Ok? Y creo que eso es todo. No, tenemos un poquitito más. VLANs. Este es un término, un tema medio complicado, pero un poco se los conté. 802.1q tiene esa VLAN
nativa, digamos, que no está marcada. Eso es culpa de muchos problemas. ¿Por qué? Porque alguien puede mandar un paquete, digamos, sin marcar y eso entra en una VLAN y si está mal configurado puede hacer lo que se llama VLAN hopping, que es pasar de una VLAN a otra. Pero hay otros ataques un poco más raros que tienen que ver con que existe una cosa que se llama Q-in-Q. Q-in-Q es un doble marcado de vigilance. Se usa en entornos de service providers, en donde yo puedo tener una VLAN de usuario, o sea, de usuario como cliente, y ese cliente tener múltiples VLANs internamente. Y entonces puedo tener Q-in-Q, que es tengo dos marcas de VLANs. Si no soy cuidadoso, los switches de acceso pueden limpiar la primera marca y dejar pasar la segunda marca como si fuera una marca válida. Y eso hace que un atacante pueda acceder a una VLAN a la que no debería tener acceso. Hay que ser súper prolijo en la configuración de puertos para que este tipo de ataques no progresen. En particular, tengo que, entre otras cosas, deshabilitar DTP. ¿Se acuerdan que les dije que tengo un protocolo que negocia automáticamente la configuración como troncal, en el sentido de configuración de 802.1q, justamente dinámica? DTP puede ser abusado y DTP por default Cisco lo tiene configurado habilitado. Entonces lo que dice es, ok, deshabiliten DTP de modo tal de que un usuario no pueda configurarse como troncal y tener acceso a VLANs a las que no debería tener acceso. Más ataques, capa 2 es una cosa muy divertida. DHCP, yo puedo pedirle direcciones a un DHCP server en forma reiterada hasta que lo dejo sin direcciones. Eso es un estilo de ataque que llamamos ataque de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio son los ataques más comunes que hay porque son los más sencillos de hacer y de hecho son los más efectivos. O sea, puedo sacar de servicio algo y eso puede ser parte de un ataque posterior. Pobre el DHCP server no tiene mucha forma de defenderse porque me piden direcciones, yo entrego direcciones y los atacantes pueden cambiar la MAC de origen y de hecho pueden mandar pedidos con distintas MACs y el servidor de DHCP no tiene forma de establecer en forma fidedigna si esto es un ataque o si es un pedido correcto de, por ejemplo, una red que se le apagó la luz y prendió y entonces de golpe tengo un montón de pedidos de DHCP. Cisco tiene un mecanismo de defensa bastante interesante en capa 2 que vale la pena saber que existe, que se llama DAI. Ok, DAI. Ok, se llama DAI. Dynamic ARP Inspection. ¿Ok? Y ahora vamos por partes cómo funciona. DAI funciona en parte basado en un subservicio que se llama DHCP Snooping. ¿Ok? Spoofing es hacerse pasar por, snoop es chusmear. O sea, es mirar algo que en principio no me interesa o no me corresponde mirar. Ok, ¿qué es lo que estoy mirando? Los pedidos de DHCP. ¿Y quién los está mirando que no le corresponde mirarlo? Los switches. ¿Por qué? Porque DHCP es un problema de capa 3. Los switches son equipos de capa 2. No deberían estar mirando, digamos, los paquetes de DHCP. Pero Cisco tiene un mecanismo que se llama DHCP Snooping, en que yo le puedo decir a los switches que miren los paquetes de DHCP. Y cuando hacen eso, básicamente puedo implementar dos cosas. Número uno, puedo ver que las contestaciones de DHCP provengan de lo que acá figura como un servidor legítimo. ¿Ok? Provengan de servidores que efectivamente son servidores de DHCP y no de un ROG de DHCP server, o sea, de un servidor trucho, impostado. Ahí está, impostar es el tema de hacer spoofing. La otra cosa que hace el DHCP Snooping es aprender
junto con el cliente la relación MAC-IP. ¿Ok? Así que ahora los switches van creando una tabla de, lo que sería una tabla de ARP, ¿ok? Que es la relación MAC a IP. Y la aprenden antes de que exista incluso ARP, o sea, la aprenden a través de chusmear DHCP. Ok, ¿y eso para qué sirve? Eso sirve para evitar que alguien se cambie de Mac dinámicamente. O sea, esto engancha con Port Security. Con Port Security no dejo que alguien se cambie de Mac alegremente y genere un ataque de negación de servicio a un DHCP desde un solo puerto. Porque tengo que estar generando pedidos con Mac distintas. Y evita que yo me cambie aún con una sola vez y diga, conteste los pedidos de ARP diciendo yo soy tal dirección IP, lo cual haría que el mundo me mande el tráfico de otra IP a mí. ¿Ok? ARP spoofing es contestar ARP por otro. Y no me acuerdo cuándo lo vimos, pero creo que el martes, ese es uno de los primeros mecanismos que se necesitan para establecer una conexión sobre IP. Entonces, junto con DHCP snooping, los switches aprenden las direcciones IP que corresponden a las direcciones MAC y entonces implementan un mecanismo que se llama Dynamic ARP Inspection, por el cual validan que cuando un equipo contesta ARP, la MAC desde la que está contestando corresponda a la IP por la que está contestando. ¿Ok? O sea, validan que uno haga lo que tiene que hacer, que es decir, soy yo, solamente en el caso en que sea el dueño de esa dirección IP. DHCP Snooping con dinámica RP Inspection es un espectáculo de seguridad en capa 2. Capa 2 es muy difícil de asegurar sin esquemas como este. Y Cisco hace rato que tiene DAE y es un mecanismo que no siempre se implementa y es realmente, digamos, un desperdicio. O sea, es un nivel de seguridad impresionantemente alto que tienen las infraestructuras de Cisco y que no siempre se aprovechan. Así que sepan que existe. ¿Okay? Así que básicamente eso lo que evita es que un atacante pueda contestar cuando un equipo está tratando de hablar con el default gateway, conteste el pedido de dónde está el default gateway con soy yo. Y si hace eso, si lo lograra hacer, implementa entonces un tipo de ataques que llamamos man in the middle, o sea, hombre en el medio. Pues básicamente, para todos los paquetes que mande la PC supuestamente al default gateway, la PC se los va a terminar mandando al atacante. El atacante, en términos generales, se los va a reenviar al default gateway, lo cual evita que el atacado sea consciente de que lo están interceptando. Pero en el medio, el atacante puede mirar todo el tráfico y alterar el tráfico. O sea, puedo habilitar ataques de man in the middle, ¿ok? De hombre en el medio, lo cual es molesto. Ok, ¿qué más? Pan in tree. Pan in tree no lo vimos porque es parte de lo que no está cubierto por instructor, con lo cual esto básicamente es difícil de entender. Pero les conté en su momento que tener ciclos en capa 2 generaba problemas y que entonces tengo protocolos que son protocolos de spanning tree que pueden subsanar esos problemas. El protocolo de spanning tree a su vez tiene ciertos riesgos, o sea, ciertos ataques. En particular, yo puedo convencer a los switches de que me den copia de todo el tráfico en vez de mandárselas solamente a quien corresponde, inundando de MACs, por ejemplo, a los switches, o convenciendo a los switches de que el atacante es lo que llamamos el root del spanning tree. O sea, spanning tree genera un árbol
tree es árbol, span es, ok, la traducción de eso a castellano es horrible. O sea, span tree es árbol subtenso. Salvo que hayan estudiado mucha matemática, el nombre no es muy común. Pero ven, es un árbol, o sea, es una estructura que no tiene ciclos y mucho del tráfico pasa por la raíz del árbol. Normalmente la raíz del árbol es un switch, pero si un atacante logra convencer a la infraestructura de que él es el árbol, básicamente va a tener visibilidad de mucho tráfico. O sea, voy a poder hacer man-in-the-middle attacks de una infraestructura de capa 2. Y esto es solucionable con algunos mecanismos que tiene Cisco. Como no vimos los mecanismos, es difícil ver cuáles son los mecanismos, pero hay mecanismos para garantizar que un atacante no se puede convertir en el root del spanning tree. ¿Okay? No tiene mucho sentido hablar más de ello. Y eso es toda la teoría que tiene este curso, con lo cual termina con un Fast Lab. De hecho, hay varios Fast Labs que están involucrados. Para aquellos que van a hacer o van a tratar de dar el examen o van a dar el examen de certificación, la recomendación es hagan todos los Fast Labs y obviamente para cubrir todo el contenido van a tener que leer todo el material, digamos, que eso mencioné un par de veces. Tenemos un poco más de tiempo, tenemos un poco más de una hora para laboratorios que pueden utilizar, pero antes de los laboratorios, lo que les voy a pedir es que cerremos lo que es el cierre administrativo de este curso, que es con una encuesta, y una encuesta de satisfacción, que se hace en http://www.metrics.matter.com/itcol6. Ahí se lo mandé por chat, así pueden hacer clic, espero no haberme equivocado yo en la escritura. Hacen clic ahí, eligen este curso, que es el CCNA, y contestan. Esos son básicamente 2 páginas de preguntas de qué les pareció el curso. Y, ok, una vez que terminen la encuesta, que les pido que hagan ahora, porque en general la gente después se olvida de hacerla o no la hace o lo que fuera. Una vez que terminen la encuesta, tenemos una hora más para básicamente lo que quieran. Puede ser hacer laboratorios, hacer los discoveries que dejamos recién, de nuevo el de NTP, creo que vale la pena, y después, bueno, el par de discoveries que vimos recién, el de asegurar, digamos, el acceso remoto y el de Port Secure, también es interesante. O preguntas que se les ocurran o lo que fuera, y con eso terminamos. ¿Ok? Yo tengo una consulta no específica de lo que vimos, sino de la certificación CCA en general. Y es, Vale. esta currícula, vos nos contabas que es toda nueva, que cambió todo. ¿Qué sugerencias nos das para seguir hacia la certificación? Más allá, obviamente, de hacer todos los Fast Lab y ir a través de toda la documentación, ¿no? Pero si se pueden practicar exámenes en algún lado, o sea, ¿qué tips nos puedes tirar para ir hacia la certificación? A ver. Cisco tiene una guía de certificación. O sea, Cisco, yo debería pedir, esto no debería quedar grabado, ¿ok? Así que, porque yo no puedo decir oficialmente y no debería quedar grabado algunas cosas que me gustaría decir. Pero vamos por las que puedo decir. Cisco tiene material para ayudar a la preparación de certificación. Así que tiene, de hecho, una guía para preparar la certificación de CCNA. Y es material que se puede comprar y obviamente se puede leer y se puede entender. Y Cisco, más allá de lo que está incluido en el laboratorio, que son esas 60 horas de acceso a este laboratorio, 60 horas / 90 días, Cisco vende acceso a laboratorios preparados, como para que uno pueda preparar la certificación. Históricamente, cualquier certificación, digamos, tiene dos tipos de conocimiento que trata de evaluar. Uno es
conocimiento concreto, o sea, lo que uno puede leer, entender y acordarse de algoritmos, comandos, configuración, funcionamiento, protocolos, etc. Y otro conocimiento que es experiencia. O sea, la experiencia hace que uno se acuerde en los dedos cosas que por ahí uno no se acuerda en la cabeza. Y aparte, la experiencia le da a uno, digamos, el conocimiento de estos comandos son comunes, así que esos básicamente los sé de memoria, y estos no tanto, entonces los puedo buscar. Y los exámenes tratan de establecer el nivel de experiencia que uno tiene como parte de la certificación. Entonces hay dos tipos de preguntas, por decir así, en los exámenes normalmente. Aquellos que apuntan a saber si yo sé, desde el punto de vista teórico, algo, y aquellos que apuntan a establecer si yo sé desde el punto de vista práctico cómo se hacen las cosas. Y están mezcladas. Entonces hay algunas preguntas que me dicen, ¿cómo pueden pretender que yo sepa esto si apenas estoy empezando? Claramente, digamos, no me acuerdo, por decir así, pero si lo hago todos los días, como lo hago todos los días, lo tengo clarísimo, aún sin haberlo estudiado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como todo examen, digamos, uno tiene que saber, por un lado, y saber contestar por otro. Y es un poco triste, pero uno tiene que dedicarle un poco de tiempo a saber contestar. O sea, a aprender a entender las preguntas y qué es lo que esperan que contesten cada pregunta. ¿Ok? Y en ese sentido, la guía del curso tiene en cada una de las secciones un componente al final de la guía que es preguntas del tema. Y esas preguntas son del estilo de la presentación de las preguntas de certificación. Entonces son típicamente preguntas multiple choice con una o varias respuestas y está la guía de respuestas. Entonces uno puede ver si realmente entendió y aparte acostumbrarse al estilo de preguntas, tipo, qué sé yo, podría ver. Entremos a la guía. Denme un segundo. Eh, ok, entonces esta es la guía y veamos, por ejemplo, lo que estuvimos viendo recién, que está cerca del final, obviamente. Ufa. Device hardening, y entonces dice, ok, asegurando puertos que no están usados, ¿no? O sea, esto es teoría, bla, 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 y me dice, ok, dado que hablamos de esto, supuestamente yo les dije, por lo menos lo que yo considero que es la parte importante. Obviamente, primer tema, lean toda la guía. O sea, yo hice hincapié en las cosas que considero más importantes conceptualmente como para entender las cosas. Y en el medio ustedes me ayudaron con todas las preguntas que hicieron, a palo por encima, para guiarme en dónde les quedaban dudas o cosas por el estilo. Pero yo no leí todo esto. De hecho, si hubiera tenido que leer todo esto, para eso lo grabo, pongo el play y ustedes escuchan. Entonces, a veces hay algún dato que a mí o se me escapó en ese momento o no lo considero tan importante, yo tengo que hacer una administración de tiempo, de cuánto hablo y de qué hablo. Entonces, lo que fuere. Así que en principio, si van a preparar el examen, un consejo fuerte en general es lean toda la guía. Es un clásico que las preguntas de certificación
se contestan con la guía. Si yo tuviera memoria fotográfica y tengo todo el manual en la cabeza, entonces apruebo. ¿Ok? Es triste, pero es así. Eso no quiere decir que la idea sea tener memoria fotográfica, ¿no? O sea, la idea es entenderlo. Pero bueno, a ver, lo que fuera. Entonces, ¿cuáles de cuáles de estas oraciones son verdaderas acerca de la capa 2 del modelo OSI? Elija 3. Bueno, primer clásico. Si son cuadrados, son multiple choice. Si son redondos, son single choice. Eso es así en todos los esquemas de examinación. Entonces, ok, la capa 2 provee conectividad basada en MAC address dentro de un dominio de broadcast. ¿Verdadero o falso? Ya que estamos, hagamos la... Verdadero, ¿no? Ahí va. La capa 2 puede comunicar con todas las otras capas del modelo OSI. ¿Verdadero o falso? Falso. Ok. Otras capas dependen dependen de ella para hacer sus tareas. Y esto, de nuevo, acá vamos con una pequeña desventaja, porque esto está escrito en inglés. Los exámenes en general son en inglés, así que acostúmbrense a leerlo en inglés y a entender qué es lo que quieren decir con la pregunta. La única ventaja que tenemos ahí es que los que no tenemos inglés como lengua madre, tenemos una extensión de tiempo. O sea, si el examen dura 2 horas para los que hablan en inglés, dura 2 horas 20 para los que no hablan inglés como lengua madre. O sea, tenemos una extensión de tiempo que no es despreciable. Hay muchos exámenes en donde uno está muy justo en tiempo. Y ese es otro consejo, digamos, de examen, es administren el tiempo. O sea, no se claven en una pregunta si no la saben responder. Ahora, tristemente, los exámenes de Cisco no se puede volver atrás. O sea, en los exámenes de certificación, en algunos casos, uno puede marcar una pregunta para contestar después. Cisco no admite eso en sus exámenes, en la mayoría de sus exámenes. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de, ok, no sé, me tiro una, digamos, y sigo adelante. Lo que sí no tienen son puntaje negativo. O sea, responder mal no me quita lo que había ganado. Así que, en términos generales, responder a algo, si no tengo idea, digamos, está bueno. Está bueno. No está bueno, pero suma. Ok, otras capas dependen de ella para hacer sus tareas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Verdadero. Capa 3 se apoya en capa 2, así que tengo que... Ok. Ethernet es Ethernet. La tecnología de capa 2 más comúnmente desplegada provee múltiples mecanismos de seguridad. ¿Verdadero o falso? Y acá ya pueden empezar a hacer trampa, que es, ok, tengo que contestar nada más que 3. Tengo 2, me quedan 3, tengo que elegir una sola. Así que si no estoy seguro, vamos a ver el resto. ¿Ok? Entonces, las tecnologías que están construidas sobre Ethernet y dependen de Ethernet, típicamente tienen features de seguridad. Esa suena mejor. Es importante configurar el nivel de seguridad en los dispositivos de red. Esa es como que sí. Entonces, de estas 3, la que más me gusta es la última. Pues es otro consejo de dar examen. No tengo que contestar la respuesta correcta cuando es una, y no tengo que contestar las respuestas correctas cuando son varias. Tengo que contestar las mejores. Y ojo que las mejores es muy subjetivo. A veces tengo que elegir entre lo malo y lo horrible, ¿ok? Y lo malo es mejor que lo horrible. Estrictamente, eso pasa poco, pero a veces tengo varias cosas que ninguna es totalmente cierta, pero dentro de las que me dan a elegir, tengo una que claramente es una opción que podría utilizar, ¿ok?
Y eso es algo que tengo que tener presente. Entonces, cuando tengo varias que digo, esto podría ser, porque algunos mecanismos de seguridad puede que haya. Estrictamente en capa 2 no hay ningún mecanismo de seguridad. O sea, Ethernet no tiene mecanismos de seguridad y de eso se trata esta lección. Es ojo con la capa 2, es lo más inseguro que hay. ¿Ok? Pero bueno, podría ser que sí, bueno, algún mecanismo hay. Por security no es de Ethernet. O sea, es un mecanismo de seguridad adicional. A ver, pero lo de abajo es totalmente cierto. Es importante configurar esquemas de seguridad de capa 2 en los dispositivos. Y esto, las tecnologías que están armadas sobre Ethernet y dependen de Ethernet, típicamente tienen esquemas robustos. Debería ser así, pero conozco algunas que no. Entonces, ok, dado que ya tengo dos que estoy seguro y que de estas tres tengo que elegir una, vamos por esta. ¿Ok? Así que para cerrar, consejo, ejerciten y pónganse a validar que efectivamente Cisco está de acuerdo con lo que ustedes deciden. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, todas estas secciones al final tienen un answer key. Así que voy al answer key y digo, a ver, ¿qué es lo que tendría que haber contestado? Y la primera, la tercera y la última. Listo, la pegué. Ok, supongo que no la pegué, digamos, pero bueno, ojo con eso, o sea, a veces hay algunas en que uno trastabilla, digamos, y cuando ve la respuesta dice, porque no me di cuenta que tenía que prestarle atención a tal o cual cosa. O sea, que ver preguntas y respuestas a veces me ayuda a enfocarme en las cosas que a Cisco le importan, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Okay. Aparte de eso, sí, hay, o sea, en algunos lugares hay preguntas y respuestas. Esta certificación es muy nueva, les va a costar conseguir preguntas y respuestas ya contestadas. De nuevo, los exámenes que tienen que ver con esta certificación se lanzaron el 22 de febrero, 24 de febrero, o sea, son realmente nuevos, así que hay poco material de trampa, ¿ok? Disponible. No mucho más. Ok, bien. Gracias, Carlos. Nada.